es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Muy bien, seguimos en la mira ahora con Valentina Jiménez, vale. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches para todos. En el último programa del año es un buen momento para hacer balance y para mirar un poco a nivel político, Gabriel, si te parece, qué es lo que podemos esperar para el comienzo del 2022, y eso es lo que les propongo. Me parece. ¿Te parece bien? Me parece. Bueno, dale. No, se puede empezar por el 2021. Si uno mira el 2021, yo diría que hubo como 2 años a nivel político. Un primer semestre, no sé si coincidís conmigo, en el que todo fue COVID-céntrico, porque bueno, le vimos la peor cara a la pandemia y eso hizo que todo el sistema político estuviera corriendo alrededor del tema del COVID. Ya en un segundo semestre la cosa cambió un poco en la medida de que, bueno, si uno se pone a mirar, empezaron a aparecer otros temas, la reactivación económica que se cruza con la economía, y también la ley de urgente consideración empezaron a cobrar cada vez más relevancia, y también empiezan a haber algunos movimientos políticos que hacen notar que el 2024 para algunos líderes empieza a estar cada vez más presente, es decir, las próximas elecciones y los movimientos que hay a la interna de los partidos. ¿Y qué deja este 2021? Yo creo que en principio deja a un presidente, Luis Lacalle Pou, que tanto en aprobación de su gestión como en imagen lo deja bastante fuerte, en la medida de que si uno mira las encuestas de opinión pública, Lacalle Pou está ubicado en a nivel de los mejores momentos de José Mujica, de Tabaré Vázquez en sus primeras presidencias. Es el segundo presidente con más aprobación en toda América Latina, y eso tiene que ver con tal vez con esto que estamos viendo de un presidente que está omnipresente, digo yo, está por toditos lados, está en todas las las inauguraciones, los eventos, se va a pasar la Navidad al Congo. Es un presidente que está sumamente presente, que está dedicando tiempo muy parecido a lo que pasaba en la campaña electoral, el tiempo para sacarse fotos con todo el mundo, etcétera. Y esto puede tener que ver con el propio referéndum, Gabriel, de la ley de urgente consideración. Si se lo mira, el presidente Luis Lacalle Pou, lo podíamos ver en una encuesta de Equipos, porque es la última que sacó, pero más o menos las encuestas son coincidentes, tiene una aprobación que es bastante alta y que es hasta más popular que la propia ley de urgente consideración. Eso que decís, seguramente los movimientos del presidente tienen que ver con eso. Uno que está en el manejo de la información, ¿no? Empieza a notar que hay ministros que no toman decisiones, que las postergan o las mitigan en función de la ley de urgencia, de la campaña, ¿no? O sea, está marcando mucho la agenda. Te diría que buena parte del gobierno está administrando cómo se mueve en función de eso. Sí. Es así. Sí, ni qué hablar. Y da la sensación de que hay una estrategia, da la sensación, no, es notorio, y hay información atrás de esto que estoy diciendo, de que hay una estrategia de la coalición de que la propia popularidad del presidente traccione hacia la estrategia de la coalición y que sea la punta de lanza, digamos, de la coalición. En ese sentido, de la coalición a favor del no al referéndum. Sobre todo cuando se dice, por parte de todos los especialistas, los analistas, de que esto va a ser en definitiva una votación a favor o en contra del gobierno. Ni que hablar, y se puede decir mucho, los políticos están diciendo mucho, esto no es en contra o a favor del gobierno, pero tanto el oficialismo como la oposición están transformando esa elección, ese referéndum, en un referéndum sobre el gobierno. Porque además les va a resultar muy difícil debatir y centrar 135 artículos. Claro, donde van a caer ellos mismos inviable. en contradicciones, porque no todos los que están en contra de los 135 están en contra de todos, están en contra de algunos. Es un lío eso. Es un lío grande. Entonces, 2022, ¿qué podemos esperar a nivel político? Y para empezar, que el año realmente arranque después del 27 de marzo. Sí. Porque muy posiblemente sea un barajar y dar de vuelta, y no va a ser la misma la situación política, esto no estoy diciendo casi que una obviedad, para el gobierno si pierde a si gana el referéndum. Si bien hoy las encuestas son coincidentes en que hay una tendencia mayoritaria a que la LUC se mantenga en toda su dimensión, también es cierto que los politólogos están abriendo el paraguas y diciendo que no hay nada cerrado. Si gana el gobierno, es un triunfo. Si pierde, linda con la crisis.
Sí, ni que hablar, hay que ver, por ejemplo, Cabildo Abierto, que la semana pasada hizo toda esta movida por la ley forestal, cuántos incentivos tiene para mantenerse de la misma manera dentro de la coalición si pierde. Claro. Hay que ver. Y bueno, y un primer trimestre en el que la campaña se va a cortar mucho de cara a la ley de urgente consideración al referéndum, teniendo en cuenta que ahora viene enero, bueno, va a ir tomando dimensión más cerca de marzo. Pero además en este 2022 o en este final de 2021 ya se empiezan a ver, yo les decía al comienzo, Gabriel, algunos movimientos que muestran justamente eso, cómo se van afianzando algunos liderazgos o algunos posicionamientos de cara al 2024. Hay partidos que tienen grandes definiciones, hay algunas ausencias de liderazgo notorio, estoy pensando en el Partido Colorado que ahora vamos a desarrollar, y algunos que parecería que están como midiendo la temperatura, parecería, y me refiero a la oposición, que parecerían los claros precandidatos, digamos, de cara al 2024, que se han comprado un seguro, más o menos, están como orejeando. Vamos a hacer un repaso, si les parece, sobre entonces los diferentes partidos. Vamos a empezar por el Partido Nacional y algunas figuras que he destacado que deja este 2021 que llaman la atención o que por lo menos vale la pena que se le haga seguimiento. Podemos ver en la siguiente placa y vamos a comenzar por Álvaro Delgado. Álvaro Delgado es la figura que como el presidente hoy en día está en todos lados, está teniendo un perfil muy alto en todo tipo de actividades, muy parecido en ese sentido al presidente, y se está poniendo mucho al hombro la campaña por la ley de urgente consideración. Hoy en día es el precandidato más claro que tiene hoy el Partido Nacional, un Partido Nacional que es el que está capitalizando toda la popularidad del gobierno si se miran las encuestas, a diferencia del resto de los socios. Aparte jugó un papel muy fuerte, corto pero intenso, durante los primeros años, los primeros meses de la pandemia, cuando las cosas estaban muy feas. Él era la cara del gobierno y fue una cara que salió y generó mucha empatía. Sí, ni que hablar. Y es como la figura del ala del presidente Luis Lacalle Pou. Recordemos, al no estar en carrera el presidente, porque no puede ser reelecto, entonces es como la figura. En algún momento se habló o se manejó la posibilidad de Martín Lema. Por lo que entiendo, hoy eso habría quedado por el camino, o por lo menos por ahora. Y si se miran los movimientos que están haciendo uno u otro, da la sensación de que efectivamente el que está queriendo, o que cuando llegue el momento va a tener aspiraciones presidenciales, es Delgado. Andrés Danz, el director de búsqueda, nos decía el otro día en ADN, el programa de acá de BTV con Raúl Ponce, que también pensaban en Laura Raffo, pero que hay mucha gente que piensa va a ser para la otra, ¿no? Claro, hay muchas jugadas a la vez. Bueno, y lo cierto es que también hay otra ala del Partido Nacional que tiene un desafío grande de afianzar liderazgos de cara al 2024, sobre todo luego de la muerte de Jorge Larrañaga, y por eso, si podemos volver a la placa, yo ponía ya dos figuras más, a la vicepresidenta Beatriz Argimón y a Jorge Gandini, el senador. La vicepresidenta en los últimos días, más allá de que ella dice voy a llegar hasta el final con el presidente, etcétera, está dando algunos señales y está haciendo algunos movimientos políticos bien interesantes, más allá de que ha afianzado un sector propio. También se le ha visto, por ejemplo, en el Congreso de Alianza Nacional, que hoy en día tiene que definir quién va a ser su nuevo líder, también reunida o rodeada de algunos intendentes de esa ala más wilsonista, más a la izquierda, digamos, o al centro del Partido Nacional. Habrá que ver entonces cuáles son los siguientes pasos de la vicepresidenta, y lo mismo Jorge Gandini, que ustedes recordarán cuando la elección del directorio del Partido Nacional se cortó solo de la lista mayoritaria del partido, quiso marcar sus propios dirigentes. Claramente ahí hay una intención de afianzar su propio sector. ¿Quién se va a quedar con el liderazgo de esa ala del Partido Nacional? Bueno, está por verse en los próximos meses, pero estas figuras hay que hacerle un seguimiento. Y podemos pasar a el siguiente partido, a Cabildo Abierto. Ahí tal vez no hay mucha sorpresa, todo parece indicar, o está la cosa, la mesa servida para que Guido Manini Ríos sea el próximo precandidato. El consenso general ahí. Parecería, por lo menos parecería que hay consenso. Coronel no es. Bueno, habrá que ver las movidas, como yo decía recién, que hizo con la ley forestal. Están demostrando que Cabildo Abierto está para jugar y jugar fuerte en ese doble rol de formar parte de la coalición y al mismo tiempo, cuando tiene que trancar y poner a la coalición en aprietos, hacerlo. Tiene el ministro de Salud Pública. Es cierto también. Salinas, una figura que ha resultado cada vez más interesante y que podría ser un buen 2, ¿no? Podría ser. Él ha sido como muy escéptico sobre su futuro político. Sí, yo le he dicho que hay una gente
allegada que me ha dicho, me gustaría que fuera candidato. No quiero entrar en política de otra manera, pero... Habrá que ver. Si la gente lo pide, en política nunca se puede decir nunca. No. Y hablando de eso, vamos a pasar al Partido Colorado, que yo la verdad no tuve otra forma de graficarlo que con la siguiente placa, con un gran signo de interrogación, porque la realidad es que hoy en día, y después de lo que pasó con Ernesto Talvi, hay grandes dudas de para dónde van los liderazgos del Partido Colorado. El nombre que más se menciona es alguien que no está. Exactamente, y que dice que no quiere, que supuestamente no va a estar, pero como siempre en política nunca digas nunca, que es el de Pedro Bordaberry. Claro. Que hay dirigentes que cuando vos le preguntás, bueno, ¿qué va a pasar con el Partido Colorado? Lo nombran como... Es un caso por ausencia, te diría. Claro. No hay otro y bueno. Exacto, bueno, y se parte de la base de que Sanguinetti otra vez sería poco probable que quiera asumir ese liderazgo. Se habla también del ministro de Ambiente, pero él también ha dicho que no tiene intenciones presidenciales. La cuestión es que, bueno, habrá que ver qué pasa con el Partido Colorado, pero es una gran interrogante y tienen la amenaza de cabildo abierto, que hay encuestas que lo ponen arriba del Partido Colorado. Es interesantísimo el desafío que tienen por delante. Sí, claro. Y bueno, y para finalizar, vamos a hablar de la oposición, del Frente Amplio y esas figuras que empiezan a visualizarse o a que hay que leer sus movimientos de cara al 2024. Yamandú Orsi y Carolina Cose son los notorios precandidatos, digamos, que están arriba de la mesa o que están en juego, y hasta ahora lo que parece más bien es que están midiendo mucho la temperatura, y también va a ser interesante ver en 2022 cómo se mueven respecto al referéndum por la ley de urgente consideración y cuánto se ponen al hombro o no la campaña, cosa que por el momento parece que no ha sucedido. Hay que ver si, por eso yo decía, parece que se están como comprando un seguro por si efectivamente no sale el referéndum, bueno, no quedar pegados a la derrota, pero bueno, habrá que ver cuáles son sus movimientos. Por ahora están muy concentrados en las intendencias que están llevando adelante. Un repaso muy completo. Un repaso del año y de las figuras que hay que mirar un poco en el comienzo del 2022. Fue un gusto tenerte este año con nosotros. Para mí fue un gusto acompañarlos a todos, que tengan un gran comienzo de 2022, que sea más liviano y más sencillo que este 2021 que pasamos. Lo mejor para vos. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.